Hay decisiones en el mundo del fútbol que no solo cambian el resultado de un partido, hay decisiones que alteran el destino de un club entero, que agrietan los cimientos de un proyecto campeón y que dejan una cicatriz en el corazón de su gente. Hoy en Fútbol Cafetero no vamos a contar una simple noticia, vamos a relatar la crónica de un error monumental, la historia de cómo una fortaleza roja, que parecía indestructible, decidió por voluntad propia quitar una de sus vigas maestras, solo para ver, con horror y desconcierto, cómo todo comenzaba a derrumbarse. Esta es la historia del desprecio a un guerrero guajiro y la inevitable justicia poética del fútbol. Esta es la historia de Luis Díaz y el Liverpool. Cuando se anunció la partida de Luis Díaz de Anfield, el impacto inicial fue el de una bomba informativa, pero lo que vino después, en el tribunal sin piedad de las redes sociales, fue mucho peor. No fue un lamento colectivo, fue una cacofonía digital que expuso la fractura profunda de una afición que en momentos como este muestra su cara más desconcertante y, digámoslo claro, más ingrata. Las palabras de adiós que inundaron la red no eran de unidad, eran el reflejo de una grieta que siempre ha existido en Liverpool. Por un lado, estaban los románticos del césped, los que entienden que el fútbol se mide en coraje, en kilómetros recorridos y en la valentía de encarar una y otra vez. Ellos, los verdaderos guardianes del You'll Never Walk Alone, despidieron a Lucho con el honor que merece un gladiador, agradeciendo cada gota de sudor. Pero del otro lado, emergió un sector ruidoso, tóxico y con una soberbia alarmante. Un grupo que en lugar de lamentar estaba de fiesta. Sí, parceros como lo oyen, celebraban, brindaban, convencidos de que el club finalmente se había librado de un futbolista al que en su ceguera analítica se atrevían a calificar de mediocre. ¿Mediocre? Háganme el favor, hay que tener una venda de arrogancia en los ojos para llamar mediocre al hombre que en los momentos más calientes, cuando las estrellas principales no aparecían, se echó el peso del ataque a la espalda, el mismo que desquiciaba defensas enteras y que era el motor de la presión alta que definía al equipo. Pero ya sabemos que en la era del fútbol de Excel, la ignorancia a veces se disfraza de opinión experta. Y así, la celebración de unos pocos opacó el cariño de muchos. El ambiente digital era de carnaval. Tanta era la euforia que muchos, inflados por una falsa superioridad, vendieron la transferencia por 75 millones de euros como el negocio del siglo, una jugada maestra del director deportivo Richard Hughes. Lo idolatraban como a un genio de Wall Street, frotándose las manos por un dinero que nunca verían, olvidando una ley sagrada. Los títulos no se compran, se ganan con alma, y el alma de ese ataque tenía acento guajiro. Había quienes, con una altanería que el destino se encargaría de cobrarles con intereses, proclamaban que el dinero de Lucho serviría para fichar a Alexander Isak. Sacrificamos al colombiano para traer al sueco, decían, con el pecho inflado, como si el fútbol fuera simple intercambio de cromos. Otros, en un acto de miopía futbolística digno de estudio, bromeaban diciendo que los goles de Lucho solo habían servido para convencer a Florian Wirtz de unirse al club. Lo reducían a una simple herramienta para hacer caja. Pero el tiempo, amigos míos, el tiempo es el juez más paciente e implacable que existe, y su veredicto estaba a punto de llegar. Para entender esta debacle, tenemos que retroceder y analizar la cronología de un desprecio anunciado, porque esto no fue una decisión repentina, fue una muerte lenta, un ninguneo progresivo. Viajemos al 11 de mayo de 2025, un partido bravo contra el Arsenal. Liverpool sufre y ¿quién aparece? Lucho, siendo Lucho. Marca un gol crucial para un empate agónico. Al final del partido, con esa humildad que a veces es una desventaja en esta selva de tiburones, suelta una frase que hoy resuena como un eco doloroso. Por mí me quedaría aquí todos los años que hicieran falta, pero eso ya depende del club. Él quería quedarse, él sentía la camiseta, pero ¿qué hacía el club mientras tanto? Apenas un mes antes, las dos vacas sagradas del vestuario, Mohamed Salah y Virgil van Dijk, habían sido renovados con bombos y platillos, contratos millonarios, videos épicos, toda la parafernalia. Por lógica, por rendimiento y por jerarquía, el siguiente en la fila debía ser el colombiano. Era lo justo. Pero el teléfono de Lucho no sonaba. El silencio desde las oficinas de Anfield era ensordecedor. Llegamos al 5 de junio. Concentrado con la selección Colombia, Lucho vuelve a hablar, y aunque dice estar feliz, en su mirada ya se nota una sombra de incertidumbre. Lanza un mensaje claro, casi una súplica disfrazada de diplomacia. Si el club me ofrece una buena renovación, me quedaré feliz. Todo depende de ellos. Les tiró la pelota directamente a su tejado, pero en Liverpool, en lugar de jugar, decidieron pincharla. Porque seamos sinceros, la situación era un insulto. Luis Díaz, el segundo mejor goleador del equipo en la Premier League, el hombre del desequilibrio constante, no estaba ni en el top 15 de los salarios de la plantilla, ganaba menos que suplentes eternos y jugadores que vivían en la enfermería. No pedía ser el mejor pagado, pedía respeto, pedía que su valor en la cancha se reflejara en su contrato. El punto de no retorno llegó el 7 de julio. El periodista Pipe Sierra destapó la olla.
Lucho, cansado de ser ignorado, le planteó un ultimátum de dignidad a la directiva. O me valoran y me renuevan, o me permiten salir. Tengo ofertas importantes. Quiero quedarme, pero no así. ¿Y qué hizo Liverpool? ¿Reaccionó? ¿Protegió a su activo? No, hizo todo lo contrario. Le abrió la puerta de salida y para echarle sal a la herida, se fue de compras. Ficharon a Jeremy Frimpong y Milos Kerkez, pagándoles desde el día 1 más de lo que ganaba el Guajiro. Contrataron a Wirtz y a Ekitike con sueldos que cuadruplicaban el de Lucho. Cada fichaje no era solo un refuerzo, era un mensaje directo para el colombiano. Preferimos el brillo de lo nuevo a la lealtad de quien ya lo ha dado todo. Y aquí hay que apuntar al banquillo. Si el nuevo entrenador Arne Slot no luchó, no golpeó la mesa para retener a un jugador de ese calibre, es porque simple y llanamente no lo quería en su proyecto. Así de crudo. Nos vendieron por años la idea de una familia, pero demostraron ser una fría corporación que tritura el talento sudamericano cuando no encaja en sus moldes. La purga fue brutal, y junto a Lucho cayeron otros como Darwin Núñez. Y entonces comenzó la nueva temporada, el Liverpool post-Lucho, y al principio parecía que los críticos de sofá tenían la razón. 7 victorias en 7 partidos, líderes, la directiva era genial, los nuevos fichajes eran la respuesta, pero era un espejismo, un castillo de naipes construido sobre la mena. Esas victorias llegaban con el corazón en la mano, con goles en el último suspiro, no eran triunfos de dominio, eran actos de supervivencia. El legendario Jamie Carragher desde la primera fecha lo advirtió, este no es el Liverpool de siempre, ha perdido el control, nadie le hizo caso. Pero la suerte, parceros, no es una estrategia de juego, y el 27 de septiembre se acabó. El Crystal Palace les dio un baño de realidad, y tras esa derrota el dominó empezó a caer. Chelsea, Manchester United, incluso el Brentford, un equipo modesto, les pintó la cara en su propia casa. El balance es para no creer. Desde esa primera caída, el equipo entró en una espiral de terror. 8 derrotas en los siguientes 11 partidos, un ritmo de descenso, de ser una máquina de ganar a convertirse en un equipo frágil, predecible y sin ideas. Y en medio del incendio, mientras las hacinas del proyecto millonario volaban por Anfield, el fantasma de un nombre empezó a recorrer las gradas, a susurrarse en los pubs y a gritarse en los foros. Luis Díaz. ¿Por qué se cayó todo? Porque Lucho no era solo un jugador de ataque, era la primera línea de defensa. Como dijo Daniel Sturridge, él iniciaba la presión. Su tenacidad, su forma de pelear cada balón, aportaba algo que nadie más tiene. Al irse él, el equipo perdió su mordiente, su capacidad de asfixiar al rival desde la salida. Pero lo más fascinante ha sido ver el viaje psicológico de aquellos hinchas que celebraron su partida. Pasaron por todas las etapas. Primero la soberbia. Es un gran negocio. A sus 28 años ya no iba a mejorar. Luego la negación. No hace falta. Tenemos a un chico de 16 que será su reemplazo. Después la negociación con la realidad. El problema no es que se fuera Lucho, es que no ficharon a un sustituto adecuado. Y finalmente, la etapa actual, la aceptación silenciosa, la resignación amarga de admitir, aunque sea en voz baja para que el orgullo no se hiera, que dejarlo ir fue un error catastrófico. Subestimaron al Guajiro de una forma que raya en el irrespeto. Nunca entendieron que no era un jugador de sistema, era un jugador que resolvía cuando el sistema fallaba. Tenían en sus manos a uno de los extremos más desequilibrantes del planeta y lo trataron como una pieza prescindible. Con la salida de Luis Díaz, el Liverpool no solo perdió goles y asistencias, eso se puede reemplazar con dinero, perdieron algo mucho más profundo, perdieron el corazón, perdieron la furia competitiva de un jugador que juega con hambre de gloria, no por el cheque a fin de mes, perdieron la generosidad de un compañero que siempre hacía mejor al de al lado, perdieron la mística, esa espicha de magia impredecible que te gana partidos cuando la táctica no alcanza, y sobre todo, le fallaron a sus propios valores. Traicionaron el "You'll never walk alone", dejando solo a un jugador que se entregó por completo a su causa. Ahora, mientras ellos luchan en el barro por entrar a puestos europeos, tienen que encender la televisión para ver a Lucho rompiéndola en un gigante como el Bayern, peleando por la Champions. Tienen que ver cómo el jugador que llamaron mediocre es elogiado en toda Europa. Eso, señores, no se llama karma, se llama la implacable y a veces poética justicia del fútbol, un deporte que siempre, tarde o temprano, le da la razón a los que juegan con el alma.